Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en este domingo en que tenemos nuestro culto de adoración a nuestro Señor. Contenta de poder estar con ustedes a través de esta pantalla, pero en el corazón, ¿cierto?, unidos en este culto. Quiero compartirles la palabra de nuestro Señor en el Salmo 24, que nos dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Oremos a nuestro Señor. Eterno Padre, en esta hora invocamos tu santo y bendito nombre. Te rogamos que tú seas el centro de este culto de adoración, que nuestra alabanza, nuestras oraciones, Señor, nuestras peticiones y todo lo que en este día, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, Padre. Y te ruego, Señor, por cada persona, por cada amigo, por cada hermano que en este día, Señor, está oyendo tu palabra, está escuchando quizás por primera vez. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, y por los que hemos escuchado ya anteriormente tu palabra, pero quizás nos encontramos vacíos, Padre, estamos desesperanzados, Señor. Sé tú con cada uno, sé tú entregándonos, Padre bendito, tu bendición, Señor, en esta hora. Necesitamos tanto de ti, Padre. Y te ruego, Señor, que en esta hora tú seas quitando del medio de nosotros, Señor, cualquier cosa que nos interrumpa, cualquier cosa, Señor, que nos quite de esta adoración. Te ruego, Señor, también por nuestras cargas, tú las conoces, Señor, y rogamos que en esta hora podamos rendirte a ti un culto como tú, Señor, mereces. Por Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Les invito, mis queridos hermanos, a que alabemos a nuestro Señor con el himno Con Cánticos, Señor. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré
eso, Señor, mi sumo todo bien. Por eso aclamaré tu nombre por doquier. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Hermanos, voy a dar lectura en el Salmo 53, que nos dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es necesario, hermanos, que presentemos delante de nuestro Señor nuestro pecado. Con total sinceridad, les invito a que tengamos un momento en silencio, presentándole a Él nuestro pecado, y a continuación dirigiré la oración. Oremos, hermanos. Amado Señor, en esta hora, cada uno de nosotros, Señor, ha presentado delante de ti todo aquello que nos pesa, Señor, todo aquello que nos duele. Y tal cual como somos, Señor, estamos delante tuyo, Padre. Te rogamos, Padre bendito, que tú tengas misericordia de tus hijos. Que tú tengas, Señor, ese amor inmenso que tú nos muestras día a día, Señor, para perdonar en esta hora, Señor, nuestro pecado. Cuando te hemos negado con nuestros actos. Cuando con nuestra boca, Señor, hemos confesado que creemos en ti, Señor, pero con nuestros actos, Padre, no lo mostramos. O también, Señor, cuando mentimos. Cuando, Señor, estamos ante situaciones, Padre, difíciles y no actuamos como hijos tuyos, Padre. No somos capaces, Señor, de reconocerte como Padre, de reconocerte como Salvador, Señor, y preferimos, Señor, pecar una y otra vez, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos ames, nos mires con tu gran amor, Señor, y puedas desechar todo este pecado que mora en nosotros. Y te ruego, Padre, que tú cada día, Señor, nos vayas moldeando, vayas permitiendo, Señor, que no pequemos contra ti, Padre. Te ruego, Señor, que tú nos des cada día, Señor, la oportunidad de poder presentar nuestro pecado ante ti. Y te damos infinitas gracias, Señor, por que tú nos haces, Señor, estar descansados en ti, porque sabemos que tú eres un Dios de perdón, un Dios de amor y de misericordia, Señor. Por Cristo Jesús, elevamos esta oración a ti. Amén.
Queridos hermanos, después de haber tenido nuestra oración de confesión de pecados, nuestro Señor nos entrega unas hermosas palabras en el Salmo 130, desde el versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Hermosas palabras de nuestro Señor. Les invito a que continuemos alabando a nuestro Dios con el himno Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te
Hermanos, les invito a que tengamos nuestra lectura bíblica que se encuentra en Efesios 1 de los versículos 1 al 14. Nos dice así la palabra de nuestro Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que nuestro Dios sea bendiciendo esta palabra en nuestras vidas. Amén. Hermanos, continuando con nuestro culto, leo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ciertamente, hermanos, hay muchas peticiones en nuestra congregación, en nuestras familias, en nuestras vidas. Y les invito, hermanos, a que elevemos una oración de intercesión por tantas y tantas peticiones que hay. Oremos, queridos hermanos. Bendito Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos nuevamente en oración ante ti para pedirte, Señor. Tú nos dices en tu palabra que podemos recurrir a ti, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, un Dios que escucha a sus hijos y que responde. Ciertamente, Señor, respondes a tu tiempo, Padre. Y quizás muchas veces tus respuestas, Señor, no son las que esperamos o las que deseamos. Pero sabemos, Padre bendito, que siempre, Señor, tú quieres lo mejor para tus hijos. En muchos de nosotros, Señor, hay dolor, Padre, por enfermedades de nosotros mismos, de nuestra familia, Señor. Tú conoces, Padre, tanta necesidad que hay en nuestra misma congregación, Señor, por hermanos que están pasando momentos tan difíciles, Padre, de salud. Los entregamos ante ti, Padre bendito, los presentamos, Señor, para que tú seas obrando en sus vidas, para que tú, Señor, seas con los médicos, tú seas, Señor, dando paz donde es necesaria, dando consuelo, Padre, donde necesita consuelo. Y te ruego, Padre bendito, que siempre podamos esperar en ti, Padre. Que tú nos des paz a nuestro corazón, Señor. Te ruego, Padre bendito, por aquellos, Señor, que están con dificultades en su familia, en sus matrimonios, Señor, en la relación con sus hijos.
Te ruego, Padre bendito, que tú seas obrando, Señor, en cada familia, que en este día, Señor, en cada hermano, hermana que está oyendo, Señor, y compartiendo, Padre, este culto de adoración a ti. Tú le conoces mucho mejor, Señor, que nosotros. Y tú conoces, Señor, la necesidad que hay. Y es por eso, Señor, que la presentamos. Confiados en ti, Padre, que tú responderás a tu tiempo, como lo decía, Señor. Y te rogamos que tú nos des en esta hora paz, tranquilidad, Señor, para poder esperar en ti. Todas estas cosas, Señor, las rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. A continuación tendremos el momento de contribución de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y quiero que pongan mucha atención en lo que compartiré con ustedes en Malaquías capítulo 3, de los versículos 6 al 10. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Oremos, hermanos, en esta hora por la recepción a través de la tesorería de nuestra iglesia de los diezmos y ofrendas de la congregación. Oremos. Eterno Padre, primeramente, Señor, te damos gracias, porque durante todo este tiempo de pandemia, Señor, hemos visto tu mano en cada minuto, Señor. Quizás no nos ha sobrado, Padre, pero tampoco nos ha faltado, Señor. Y damos gracias por ello, Padre bendito. Te rogamos, Padre, que tú hagas que nuestros oídos, Señor, nuestros ojos estén atentos también donde falta, Señor, el alimento, donde falta, Señor, quizás un techo. Tú permítenos, Padre, ir en ayuda, Señor, del más necesitado. Y te damos gracias, Señor, porque durante este tiempo, Padre, como decía, Señor, tú has permitido, Padre, que nuestra tesorería, Señor, siga recibiendo, Padre, las contribuciones, los diezmos de nuestros queridos hermanos. Y podemos así, Señor, ir en ayuda de aquel que tiene menos, Señor, de aquel que no tiene nada, de aquel que está sufriendo, Señor, por falta de trabajo. Quédate tú con nuestros hermanos de la tesorería. Bendice tú sus vidas, Señor. Gracias por el tiempo, Señor, que ellos destinan para poder hacer este trabajo, Señor, que es tan delicado, Padre, que debe ser tan perfecto, Señor. Y tú nos bendices, Padre, a través de ellos. Quédate tú con la congregación, Señor. Quédate tú, Señor, con el dador alegre en esta hora. Por Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Les invito, hermanos, a que podamos alabar el nombre de nuestro Señor con la alabanza bendito sea el nombre del Señor. Alabemos a nuestro Señor.
sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito seas tú, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas tú, cuando tenga que padecer, cuando duela obedecer, te bendeciré. Por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Es hora ya de poder escuchar la palabra de nuestro Señor a través del predicador, quien este domingo nos trae la exhortación de la palabra, y les invito a tener una pequeñita oración. Oremos. Padre amado, en esta hora rogamos, Señor, por la prédica que escucharemos. Sé tú quitando todo aquello que nos pueda distraer, Señor. Quita todo aquello, Señor, que no nos permita tener una hermosa comunión contigo, Señor. Y te rogamos, Padre, por nuestro hermano Jaime, que tú seas bendiciéndole, Señor, bendiciendo su palabra en este día, que él nos va a compartir, y que sea inspirada, Señor, por ti. Que pueda llegar a nuestros corazones, Padre, que pueda quedarse en nuestra mente, poder seguir, Señor, durante la semana, meditando, Señor, en tu palabra. Te lo rogamos por Cristo, amado. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les saludo con cariño a cada uno de ustedes que está participando en esta mañana en este culto de adoración a nuestro Señor. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Quiero agradecer también la oportunidad de poder predicar esta palabra de nuestro Señor. Siempre es un privilegio que
que el Señor nos pone, son desafíos también, y espero en el Señor que efectivamente pueda ser de bendición para todos nosotros que hoy día estamos en este culto adorando a nuestro Señor y iniciando una nueva serie de sermones que lleva por título Contracorriente. Esta serie está basada en el libro de Efesios. Un sermón siempre es Dios hablando con su pueblo, corrigiéndolo, instruyéndolo, motivándolo. Y en esta serie de 14 sermones queremos poner nuestra vida en contraste respecto de cómo debemos realmente ser identificados nosotros como hijos del Señor en este mundo perdido. En resumidas cuentas, ya basta de ser tibios. Ore al Señor para que le hable a usted y pídale, le ayude a abrazar su causa con toda verdad y a predicarlo con su vida, con denuedo, como dice Pablo. Les invito a que tengamos un momento de oración en esta mañana. Amado Señor, bendito Padre Celestial, seguimos adorando tu nombre, Padre Santo, en este culto. Y en esta hora que vamos a escudriñar tu palabra, vamos a sumergirnos en la palabra de verdad. Te queremos rogar, Padre, que tú seas con nosotros. Bendícenos tú, acompáñanos y guíanos en este momento. Guárdanos, cuídanos y permite que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya. Bendícenos en esta hora y que esta palabra no vuelva vacía. Te lo ruego, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ya hemos leído juntos esta mañana esta primera parte del capítulo 1 de Efesios. Y quiero hacer notar un tema especial en esta carta en general. La carta a los Efesios es un resumen redondo de las buenas nuevas de salvación y lo que ellas implican. Es muy extraño leerla sin sentirse movido y desafiado a una vida consecuente. No estoy diciendo que esto suceda solo leyendo Efesios. No, mis hermanos. La Biblia es una completa guía de sabiduría para el creyente y Dios habla a sus hijos a través de ella, sin lugar a dudas. Como dijo John Mackay, quien era el primer presidente del Seminario Teológico de Princeton, Efesios es hoy el libro más contemporáneo de la Biblia, ya que promueve unidad en un mundo de desunión, reconciliación en lugar de alienación y paz en un lugar de guerra. La forma en que está escrita la carta a los Efesios es tan diferente al estilo de Pablo que en un tiempo se puso en duda su autoría. El vocabulario y el estilo distintivo que presenta la carta, además de la cantidad de palabras de Efesios que no aparecen en las otras cartas de Pablo, y el número de sus palabras favoritas que no se encuentran en Efesios. Su estilo, añaden, es bastante menos apasionado que lo usual. El relato es de una tremenda profundidad teológica y está escrita en un tono más bien como si fuera dirigida a una persona lejana, poco conocida. Y esto es muy raro porque si comparamos el relato de Hechos acerca de la amistad de Pablo con la iglesia de Éfeso y el estilo impersonal de la carta. Si bien su primera visita fue breve, y eso lo vemos en Hechos 18 del 19 al 21, la segunda duró 3 años. Y eso lo vemos en Hechos 19 del 1 al 20 y del 1 al 31. Llama la atención que la carta a los Efesios no contiene saludos personales como los que concluyen otras cartas paulinas. Como en Romanos, por ejemplo, se mencionan no menos de 26 nombres. En cambio, se dirige a sus lectores solo en términos genéricos, deseando paz a los hermanos y gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Los insta a vivir en unidad y en pureza sexual, pero no alude a facciones o inmoralidades como en 1 Corintios. Se refiere en términos generales a la astucia de los falsos maestros, pero no identifica ninguna herejía en particular como en Gálatas o Colosenses. Más aún, no da ningún indicio de que él o ellos se conozcan personalmente. Por el contrario, solo ha oído de su fe y de amor, y ellos de su administración del Evangelio. Este carácter impersonal de la carta llama la atención, pero no es necesario deducir de ello que Pablo no es el autor. Hay otras explicaciones posibles. Pablo puede haberse dirigido a un grupo de iglesias asiáticas en lugar de hacerlo solo a la iglesia de Éfeso, o
no a toda la iglesia de Éfeso, sino solo a los miembros de origen gentil, gente a los que no conocía personalmente y que se habían convertido y bautizado después de su partida final de aquella ciudad. La carta tuvo la intención de trascender al tiempo de Pablo durante su visita. Es un recordatorio constante de nuestra total dependencia de Dios y, claro, la misma trascendió en el tiempo hasta nuestros días y aún hoy su mensaje despierta los corazones y transforma vidas. Bueno, con esta breve introducción volvamos a la porción bíblica que hemos leído esta mañana, Efesios 1 del 1 al 14, que es el texto que nos convoca. A pesar de todas las conjeturas, siempre volvemos al comienzo y si bien el estilo es peculiar, el inicio de la carta deja todo claro. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo reclama para sí el mismo título que Jesús le había dado a los 12, es decir, como un maestro cuya autoridad es precisamente la autoridad de Jesucristo mismo, uno que fue transformado por el Señor, pasando de ser perseguidor de la iglesia a uno de sus más grandes defensores en el tiempo bíblico. En la segunda parte del versículo 1, Pablo describe a los destinatarios de la epístola como santos, porque pertenecen a Dios. Son creyentes porque han confiado en Cristo y tienen dos hogares porque residen al mismo tiempo en Cristo y en Éfeso. En efecto, todos los cristianos somos santos y creyentes y vivimos al mismo tiempo en Cristo y en el mundo secular, o en los lugares celestiales y en la tierra. De allí pues surgen muchos de nuestros conflictos espirituales, producto de nuestro fracaso en reconocer y entender que somos ciudadanos de dos reinos. Tendemos a perseguir a Cristo y alejarnos del mundo, o a preocuparnos por el mundo y olvidarnos que también estamos en Cristo. Podemos estar en el mundo no perdiendo nunca el foco. Somos distintos, somos escogidos. No hicimos nada para merecerlo, pero somos escogidos. Puedo ser sobresaliente en mis estudios, en mi trabajo, en mi vecindario, en donde yo me desenvuelva hoy, pero no debo perder nunca el norte, esto es, vivo para Cristo. Y mi vida completa debe ser una alabanza constante. Mi testimonio debe ser consecuente y relevante. Debo brillar, porque el que mora en mí me hace brillar, y vivo con gratitud por su amor y misericordia. No brillo yo, porque yo soy un pálido ser humano. Es Cristo el que brilla en mí. Mucho del mensaje de Efesios está delineado en el saludo de apertura del apóstol. Él dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz son palabras claves en Efesios. Ya veremos a lo largo de estas semanas cómo estas palabras se hacen recurrentes en el mensaje de Efesios. En la sección inicial de Efesios, Pablo bendice a Dios porque nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Esta primera parte es una manifestación total de adoración y agradecimiento a Dios por cómo Él ha hecho todas las cosas para cumplir su propósito último en nuestras vidas. Le invito a que lea esta plegaria del apóstol. Incluso léala en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, puede leerla en Reina Valera Contemporánea. En la aplicación de su teléfono usted puede encontrarla y se puede dar cuenta la riqueza que tiene esta porción bíblica. La epístola parte con un knockout, con una estocada, con un golpe que atraviesa el corazón. Es como una doxología que hace una referencia deliberada a la Trinidad, porque el origen de la bendición es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Padre. Su origen es Dios, el Hijo, porque es en Cristo y producto de nuestra unión con Él que Dios nos ha bendecido. Y toda bendición es espiritual, una frase que puede muy bien significar toda bendición del Espíritu Santo, quien aplica la obra de Cristo a nuestros corazones, transformándolo a diario. Algunos comentaristas bíblicos han ido más allá y han detectado en el pasaje una estructura trinitaria, como la de los credos de los apóstoles. El Padre que elige, los versículos 4 y 6, el Hijo que redime, en los versículos 7 al 12, y el Espíritu que sella, en los versículos 13 y 14. Y cada estrofa concluyendo con el refrán, para alabanza de su gloria.
Aunque esto parece demasiado estructurado para ser probable, sin embargo el contenido trinitario del párrafo sigue siendo obvio. Primero, Dios el Padre es el origen de toda bendición que disfrutamos y todo el párrafo está lleno de Dios el Padre, quien ha puesto su amor y derramado su gracia sobre nosotros y ahora está llevando a cabo su plan eterno. No solo en nuestra vida, sino que en la humanidad completa. Entre los versículos 3 y 11 el texto es tan explícito y evidente que no deja dudas al respecto. En segundo lugar, la esfera dentro de la cual las bendiciones divinas son otorgadas y recibidas es el Señor Jesucristo. En los primeros 14 versículos de la carta a los Efesios, Jesucristo se menciona tanto por nombre como por título. O sea, habla de Cristo, habla de Jesucristo, habla de Cristo Jesús, habla del Señor Jesucristo, habla del amado. Y también se refiere a Él por pronombre y por adjetivo posesivo. Habla de Él, habla de su, y esto no menos de 15 veces. Y la frase en Cristo o en Él aparece 11 veces. Ya en el primer versículo el apóstol ha descrito a los cristianos como santos y fieles que están en Cristo Jesús. Ahora, en el resto del párrafo, Pablo describe las consecuencias de esta expresión que denota un nuevo principio de solidaridad humana. Antes estábamos en Adán y pertenecíamos a la antigua humanidad caída. Ahora estamos en Cristo y pertenecemos a la nueva humanidad redimida. Es en Cristo que Dios nos ha bendecido y nos ha elegido en la eternidad. Es en el amado que nos ha otorgado su gracia para que en Él tengamos redención o perdón. Es en Él que los primeros cristianos judíos llegaron a ser el pueblo de Dios y en Él también los creyentes gentiles, nosotros, fueron sellados como pertenecientes a Dios. Y en Él también, es también en Cristo que Dios ha delineado su plan para unir todas las cosas, en Él o bajo su mando. En un tiempo, nosotros gentiles estuvimos separados de Cristo y por lo tanto sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo hemos sido colmados de bendiciones. ¿Qué duda cabe? Sin Cristo no somos nada y por Cristo tenemos todo. ¿Cuánto me costó esto a mí? Nada. Solo su gracia y amor es suficiente para habernos alcanzado y por Él debemos vivir esta vida consecuentemente. En tercer lugar está el Espíritu Santo. Aunque en este párrafo se lo menciona por nombre solo en el versículo 13, su actividad se da por sentada en todo el pasaje y su variada obra se describe en capítulos posteriores. Lo que Pablo enfatiza aquí es que la bendición de Dios nos da en Cristo es absolutamente espiritual. Probablemente intenta un contraste con los días del Antiguo Testamento, cuando las bendiciones prometidas por Dios eran mayormente materiales. Quizá el ejemplo más llamativo se encuentra en Deuteronomio, donde las bendiciones prometidas a un Israel obediente eran muchos hijos, una buena cosecha, abundancia de ganado y el liderazgo entre las naciones. También es verdad que Jesús prometió a sus seguidores algunas bendiciones materiales, porque les prohibió que se preocuparan por la comida, por la bebida, por el vestido, y les aseguró que su Padre Celestial supliría todas sus necesidades si ponían primero su preocupación por el reino de Dios y su justicia. Esto choca de frente con la difundida teología de la prosperidad que muchas iglesias pseudo-cristianas promueven y arrastran a muchas personas a seguir una teología falsa, que no tiene nada que ver con el verdadero propósito de Dios para el hombre. Recalcamos, las bendiciones distintivas del nuevo pacto son espirituales y no materiales. Por ejemplo, la ley de Dios escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, un conocimiento personal de Dios y el perdón de nuestros pecados. Esto no significa que Dios no va a bendecir tu vida con bienes materiales. Lo que debes hacer es vivir una vida consecuente con lo que significa ser un escogido hijo de Dios y ponerlo a Él siempre en primer lugar. Con el propósito de no dejar lugar a dudas, Pablo añade a este adjetivo espiritual la cláusula en los lugares celestiales, o mejor aún, en los cielos, ya que no sugiere ninguna ubicación geográfica. Esta es la primera ocasión en que utiliza esta expresión, que aparece 5 veces en Efesios y ninguna vez en las otras cartas.
¿Qué significa la palabra cielo? Ella se usa en las escrituras de diferentes maneras, pero aquí se refiere directamente al invisible mundo de la realidad espiritual. Los 5 usos de la expresión de Efesios indican que los cielos son la esfera en la cual los principados y potestades continúan operando, en la cual Cristo reina supremo y su pueblo reina con él, y en la cual, por lo tanto, Dios nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Así, la enseñanza del versículo 3 aparece como extremadamente importante. Los cristianos somos trinitarios, creemos en un Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Afirmamos con gratitud y gozo que Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Que cada bendición del Espíritu Santo nos ha sido concedida por el Padre, si estamos en el Hijo. Ninguna bendición ha sido retenida. Claro que no dejamos nunca de crecer en madurez en Cristo, siendo transformados a su imagen y creciendo cada día en Él, si es que mantenemos una relación profunda y constante con Él. Esto es, oración constante y lectura de su palabra. Habiendo establecido este principio general, Pablo va a lo particular. ¿Qué son estas bendiciones con las que Dios nos ha bendecido en Cristo? Estas están desarrolladas en el resto del pasaje. Se relaciona con el pasado, significa antes de la fundación del mundo, y el presente, lo que tenemos en Cristo ahora, y el futuro, que es lo que viene, lo que esperamos en Cristo. La bendición pasada es elección, la presente es adopción, como hijos de Dios, y la futura, unificación, cuando todas las cosas están unidas bajo Cristo. La bendición del pasado se refiere a cuando fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes del comienzo de los tiempos, en una eternidad pasada en la que solo existía Dios en la perfección de su ser, en esa eternidad anterior a la creación de Dios, antes de que Él hiciera algo. Él ya tenía un propósito plasmado en su mente. Este propósito involucra a Cristo, su único Hijo, y a nosotros, a quienes Él se proponía hacer sus hijos adoptivos. Ponga atención a la afirmación. Nos escogió en Él. Dios nos puso juntos, a nosotros y a Cristo, en su mente. Él determinó hacernos propios hijos suyos a través de la obra redentora de Cristo. Y estas cosas todavía no pasaban. Nosotros aún no habíamos sido creados, ni siquiera creados. Y Cristo aún tampoco había muerto en la cruz. Era una decisión absolutamente definida, porque el Verbo, Él la escogió. También surge de su favor enteramente inmerecido, ya que nos escogió para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Lo que significa que cuando nos eligió en su mente, nosotros éramos profanos y dignos de culpa. Por lo tanto, no merecíamos la adopción sino el juicio. Más aún, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso lo leemos en el versículo 5 y 6. Aquí caemos en una doctrina difícil, que es la doctrina de la elección. Pero aquí, por lo menos en nuestro texto, hay 3 verdades importantes para que usted atesore y recuerde. La doctrina de la elección es una revelación divina, no es una especulación humana. Juan Calvino predicó sobre Efesios desde su púlpito de la iglesia de San Pedro en Ginebra 48 sermones. Respecto de esta doctrina dijo lo siguiente: aunque no podemos concebir ni por medio de argumentos ni por razones cómo Dios nos eligió antes de la creación del mundo, sin embargo lo sabemos porque Él nos lo declaró. La experiencia misma es suficiente, comprobante cuando estamos iluminados por la fe. ¿Acaso usted no siente cómo su vida cambió luego que Cristo vino a su corazón? ¿Eso no es palpable, no es tangible para su vida? Es absolutamente sí, cierto. Es evidente cuando Cristo entra en nuestro corazón y nuestra vida cambia radicalmente. Podríamos haber ido para un destino y el Señor quiebra nuestra vida y nos transforma y nos lleva por un camino totalmente distinto. Eso es absolutamente declarado sobre nuestra vida y es evidente.
Y a eso se refiere cuando estamos iluminados por la fe. Porque el Señor nos ha iluminado, nos ha llenado. Y somos sus hijos, en efecto. Por otro lado, la doctrina de la elección es un incentivo para la santidad. No es una excusa para el pecado. Sin duda, por supuesto, nos da una tremenda garantía de seguridad eterna. Pero esta seguridad no puede ser utilizada para admitir y menos para alentar el pecado. Como un cristiano escogido por Dios, debemos vivir en consecuencia. Recuerde que estamos en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento espiritual. Y si usted es un hijo del Señor, ya comenzó el proceso en su vida. Así que, lejos de alentar el pecado, la doctrina de la elección lo prohíbe y coloca sobre nosotros la necesidad de una vida santa, de una vida consecuente. La santidad es el propósito mismo de nuestra elección. Por lo tanto, la única evidencia de la elección es una vida santa. Si usted ha sido elegido, usted hoy es mejor que ayer, porque usted lucha día a día contra el pecado. La doctrina de la elección también es un estímulo para la humildad, no un motivo para envanecerse. Algunos piensan que creer que ese es uno de los que Dios ha elegido es un pensamiento más bien arrogante. Y así sería si imagináramos que Dios nos ha elegido por algún mérito propio. Pero usted lo sabe igual que yo. Nosotros no tenemos ningún mérito. No tenemos nada que podamos hacer ni que hayamos hecho que haya movido la balanza de la elección a nuestro favor. Nada. Aquí lo único que hace el peso es el amor de Dios. Porque nos eligió en Cristo, declara Pablo, antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de nuestra existencia. Por lo cual no podríamos reclamar mérito alguno. Así que la elección de Dios es libre. Vence y aniquila todo mérito, obras y virtudes humanas. Por lo tanto, la verdad acerca de la elección de Dios nos debe llevar a la santidad, no al pecado, y a una gratitud humilde de adoración, no al envanecimiento. Sus consecuencias prácticas siempre deben ser que vivamos, por un lado, santos y sin mancha delante de Él, y por otro, para alabanza de la gloria de su gracia. Pasando a otro punto, para comprender la bendición presente de la adopción. La expresión Dios actuó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, es la clave para comprender las consecuencias actuales de nuestra elección. La elección lleva por consecuencia la adopción. En efecto, cuando la gente hace la pregunta acerca de por qué Dios siguió adelante con la creación, si Él sabía que sobrevendría la caída, una posible respuesta es que Él nos destinó para una dignidad aún más alta que la creación misma. Él intentaba adoptarnos, hacernos hijos de su familia, con todos los privilegios y responsabilidades que demanda. Tomemos primero nuestro privilegio. Solo aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios pueden decir, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Porque los hijos de Dios disfrutan de un libre acceso a su Padre Celestial, y su confianza ante Él se debe al conocimiento que han sido redimidos y perdonados. Hemos sido rescatados del juicio justo de Dios sobre nuestros pecados, y el precio pagado fue el derramamiento de la sangre de Cristo cuando murió por nosotros en la cruz. Así que redención, perdón y adopción van juntas. Redención o perdón es privilegio presente que tenemos y disfrutamos ahora. Hace posible una relación filial con Dios. Viene de la sobreabundancia de su gracia sobre nosotros y hace una correlación directa con nuestra relación de intimidad con el Padre a través de la oración constante. Intimidad a través de la oración constante. Es la única forma que el cristiano puede tener intimidad con Dios, a través de la oración y la oración constante. Pero la condición de hijo impone también responsabilidades. Nuestro Padre Celestial nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Esto es, para crecer en santidad. Así que las dos afirmaciones de Pablo son paralelas, que nos predestinó para ser hijos suyos y nos escogió para que fuésemos santos.
el apóstol volverá más adelante a este tema tan vital y va a decir: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es inconcebible que podamos disfrutar de una relación con Dios como hijos suyos sin aceptar la obligación de imitar a nuestro Padre y cultivar la semejanza familiar. La adopción como hijos de Dios implica una inmensa ganancia y una pérdida necesaria. Ganamos acceso a Él como nuestro Padre a través de la redención o el perdón, pero perdemos nuestras manchas. Comenzamos ya mismo por la obra santificadora del Espíritu Santo, ya que finalmente somos hechos perfectos en los cielos. Las palabras que parecen unir el privilegio y la responsabilidad de nuestra adopción están en la expresión delante de Él, que significa ante su vista o en su presencia. Debemos llegar, hermanos, a la comprensión absoluta de que vivimos nuestras vidas ante la presencia consciente de nuestro Padre. Esto es un tremendo privilegio, pero además es un constante desafío para agradarlo. El Espíritu Santo nos capacite cada día para agradar a nuestro Padre Celestial con nuestra vida, en todo momento. Y respecto de la bendición futura, la unificación, esto nos lleva al punto cúlmine de nuestra vida. Pero no me estoy refiriendo a la vida terrenal de todos los seres humanos. Dios ha hecho más que elegirnos en Cristo en la eternidad pasada y darnos la condición de hijos como posesión presente, con todos sus privilegios y responsabilidades. También nos ha hecho en toda sabiduría e inteligencia para conocer el misterio de su voluntad para el futuro. Esto se refiere a que se había propuesto en sí mismo el reunir todas las cosas en Cristo y toda la historia del mundo se mueve hacia una meta gloriosa. El plan de Dios es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, cuando el tiempo vuelva a unirse a la eternidad. El reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo, quien ya es cabeza de su cuerpo, la iglesia. Pero un día, todas las cosas reconocerán su señorío. Todo el mundo va a reconocer la autoridad de Jesucristo. No se confunda, esto no se refiere a que estamos respaldando el argumento de la salvación universal, a menos que estemos preparados para acusar a Pablo de una confusión teológica, cosa que no es. ¿Qué son entonces todas las cosas en los cielos y en la tierra, que estarán un día reunidas bajo la autoridad de Cristo? Por cierto, que incluye a todos los creyentes vivos y a los muertos, a la iglesia en la tierra y a la iglesia en el cielo, es decir, aquellos que están en Cristo ahora, quienes habiendo recibido bendición, elección, adopción, gracia y redención o perdón en Cristo, estarán un día perfectamente unidos en Él. No hay duda de que los ángeles también estarán unidos, incluidos aquí. Pero todas las cosas normalmente significa el universo, que Cristo ha creado y sostiene. Así que Pablo parece estar refiriéndose a la renovación cósmica, aquella regeneración del universo, aquella liberación de la creación que gime, que ya había mencionado en Romanos. El plan de Dios es que todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo, y que se mantienen unidas en Cristo, estarán finalmente unidas bajo su reinado, sujetas a su autoridad, porque el Nuevo Testamento lo declara. Él es el heredero de todo. Tanto los que creyeron en Él y los que no lo hicieron, estos últimos recién ahí dirán, verdaderamente este era el Hijo unigénito del Dios vivo, y padecerán el castigo eterno. Así que en el cumplimiento de los tiempos, las dos creaciones de Dios, la totalidad de su universo y la totalidad de su iglesia, estarán unificadas bajo el Cristo cósmico, que es la cabeza suprema de ambos. A esta altura conviene detenernos un momento y considerar realmente dónde me encuentro hoy. Naturalmente y con toda facilidad caemos en la preocupación por nuestros pequeños asuntos. Necesitamos ver el tiempo a la luz de la eternidad y nuestros privilegios y obligaciones presentes a la luz de nuestra elección pasada y perfección futura.
Entonces, si compartiéramos la perspectiva del apóstol, también compartiríamos su alabanza. Porque la doctrina lleva a la doxología tanto como al deber. Si tuviéramos la perspectiva paulina para todas estas cosas, nos echaríamos a llorar en el suelo, rogando a Dios por el perdón, y trabajaríamos en una vida realmente transformada en adoración, y bendeciríamos a Dios constantemente por habernos bendecido tan ricamente en Cristo. Finalmente, el apóstol deja claro que somos parte de estas bendiciones sin importar nuestro origen, sino que solo por la decisión y amor del Padre. Todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el apóstol pone el énfasis en el hecho de que Cristo es el reconciliador y que es a través de la unión con Él que el pueblo de Dios es uno. El apóstol comparte con nosotros tres grandes verdades acerca del pueblo de Dios. Somos posesión de Dios. La convicción de Pablo es que todos aquellos que están en Cristo, tanto judíos como gentiles, son ahora el pueblo de Dios, como lo fue Israel en los días del Antiguo Testamento. Somos adquiridos por Él. Pablo alude a la iglesia como herencia y posesión de Dios. El pueblo de Dios son los santos de Dios, la herencia de Dios, la posesión de Dios. Solo cuando hayamos entendido esto, estaremos preparados para hacernos dos preguntas. Primero, ¿cómo llegamos a ser pueblo de Dios? Y segundo, ¿por qué nos hizo su pueblo? Pablo responde a la primera refiriéndose a la voluntad de Dios, a la segunda como referencia a su gloria. El pueblo de Dios depende de la voluntad de Dios. ¿Cómo llegamos a ser pueblo y posesión de Dios? No puede haber duda acerca de la respuesta de Pablo. Fue por voluntad de Dios. Nos predestinó para ser sus hijos según el puro afecto de su voluntad. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y hemos llegado a ser herencia de Dios conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo el pasaje está lleno de referencias a la voluntad de Dios, buena voluntad o propósito, y al plan o programa por medio del cual ha sido expresado. Pablo no podría haber enfatizado con más fuerza el hecho de que nuestra condición de miembros de la nueva comunidad de Dios no se debía a la casualidad ni a nuestra elección, sino que a la propia voluntad soberana de Dios y a su beneplácito. Este fue el factor decisivo, como lo es en cada conversión, la gracia irresistible de nuestro Dios obrando sobre cada escogido. En todo esto se denota también nuestra gran responsabilidad como hijos de Dios en cuanto a nuestro deber como miembros de su pueblo. Veamos. Para creer, los escogidos tienen necesariamente que haber oído la palabra de verdad. Y para eso hemos sido llamados. Que nadie diga, por lo tanto, que la doctrina de la elección por la voluntad soberana y la misericordia de Dios, misteriosa como es, hace que la evangelización o la fe sean innecesarias. La predicación del Evangelio es el medio que Dios ha preparado por el cual rescata de ceguera y esclavitud a aquellos que ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Los libera para creer en Jesús y por lo tanto ejecuta su voluntad, y es solo por esa voluntad gratuita de Dios que la evangelización tiene alguna esperanza de éxito y la fe se hace posible. Aquí justamente no tiene nada que ver lo elocuente que sea el predicador, ni la fuerza que uno le ponga en las palabras. Es solamente por la voluntad del Señor que lo que nosotros hacemos tiene éxito. Porque Él es el que hace posible implantar la fe en las personas. No nosotros. Ni cuán elocuente sea, ni que sea el mejor predicador. Si el Señor no lo bendice, no va a ser. Solamente es Él el que lo provoca. Y juntamente con ello tenemos la certeza de que Dios está activo en la vida de sus hijos por la acción del Espíritu Santo, quien en los versículos 13 y 14 recibe tres designaciones: promesa, sello y arras o garantía. Primero, el Espíritu Santo de la promesa, porque Dios prometió por medio de los profetas del Antiguo Testamento y por medio de Jesús enviarlo, lo que hizo en el día de Pentecostés. Dios promete darlo hoy a todos los que se arrepienten y creen. Y esa es la tarea que Él provoca. En segundo lugar, el Espíritu Santo no es solo la promesa de Dios, sino que también su sello. Un sello es una marca de posesión y de autenticidad. Y nosotros tenemos ese sello en nuestra vida.
Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es las arras de Dios, su prenda por la que Él se compromete a llevar a su pueblo con toda seguridad hasta su herencia final. Es la garantía de lo que está prometido, pero es una garantía activa, es una garantía que mora en nosotros y nos fortalece cada día. Finalmente, el pueblo de Dios vive para la gloria de Dios. Esto es para la revelación de Dios y la gloria de su gracia. Es su autorrevelación como Dios de gracia. Vivir para la alabanza de la gloria de su gracia es adorarlo con nuestras palabras y obras como el Dios de gracia. También significa hacer que otros lo vean y que lo alaben. Que nuestro testimonio diario sea una manifestación de una vida para la gloria de Dios. Por lo tanto, todo lo que tenemos y somos viene de Dios y vuelve a Él. Comienza en su voluntad y termina en su gloria, porque es allí donde todo termina y comienza. ¿Se da cuenta, hermano, cuán grande es la herencia que tenemos en Cristo Jesús? Hemos sido receptores de tantos galardones, solo por su infinita y soberana voluntad. Hoy, todas estas verdades chocan de frente con este mundo caído, un mundo que enaltece al hombre y critica todo lo que tenga que ver con Dios, un mundo convulsionado y gris, un mundo que te llena de mensajes de autoayuda y autosuperación, donde tu voluntad es sagrada, donde en el Facebook vemos solo personas felices en fotos maravillosas, pero que en sus estados publican angustiosos llamados de ayuda y de autocomplacencia. Querido hermano, despierte. Este no es su mundo. Usted está aquí de paso. Su lugar está allá con el Señor. Pero deje de dormir, despierte, haga el cambio. Si usted es parte de los herederos del Señor, tiene una responsabilidad que cumplir. Usted debe vivir una vida correcta, una vida honesta, una vida consecuente con lo que usted es y lo que usted cree. Que su forma de vivir sea su mejor predicación. Dé testimonio de su herencia en el Señor con sus actos, no con sus palabras. Ve que si usted predica con la boca y sus actos no son consecuentes, usted mismo deja muy mal parado el nombre del Señor y su iglesia. Comience pidiéndole perdón al Señor por no vivir una vida que corresponde a un hijo suyo. Sin duda, el Señor ya lo perdonó, pero Él quiere oír nuestra voz clamándole a Él. ¿Quiere el Señor que esta su palabra sea de gran bendición para cada uno de sus hijos? Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Hermanos, ya finalizando nuestro culto, después de haber oído la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano Jaime, les invito a que finalicemos alabando a nuestro Dios con el himno Glorioso Cristo. Y luego tendremos la bendición final. Que el Señor sea con ustedes y les bendiga grandemente. Muchos abrazos y cariños a todos, queridos hermanos. Adiós. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios, te doy honor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Bello es el campo, más aún los bosques, en la estación primavera. Cristo es más bello, Cristo es más puro, que al alma triste gozo.
es el sol más bello y las estrellas sin igual. Pero el Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Bellas las flores, bello es el hombre en su lozana juventud, mas su belleza pronto perece, solo es eterna en Jesús. De tierra y cielo, toda la hermosura se muestra en Cristo, mi Señor. Nadie merece cual Jesucristo, nuestra alabanza y nuestro amor. Amén. Ya hemos adorado a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Hemos disfrutado de las alabanzas. Hemos compartido en oración juntos. Hemos alabado su nombre. Y ahora le vamos a dar gracias por la bendición de poder participar de este su culto de adoración el día de hoy. Así que les voy a rogar que inclinen su rostro para poder orar. ¿Oremos? Amantísimo Padre Celestial, bendito Señor, eterno Padre, en esta hora alabamos tu nombre y te damos gracias, Padre Santo, por las muchas bendiciones que recibimos de tu mano. Y en esta hora te damos gracias porque una vez más tú has hablado a nuestro corazón y te rogamos en esta hora que nos ayudes a comprender cuán importante es ser herederos tuyos. Bendícenos tú en esta hora, la importancia que tenemos hoy día en nuestra vida, este cambio que ha hecho en nuestra vida, Padre Santo. Y ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, que nos disponemos a nuestras actividades normales de día domingo, te rogamos, Padre, que tu paz y tu bendición sea sobre todos mis hermanos, sobre todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Les mando un abrazo, queridos hermanos. Se les extraña. Ya vamos a tener oportunidad de reunirnos físicamente y espero que el Señor sea bendiciéndoles, cuidándoles y acompañándoles. Y que tengan una muy buena tarde junto a sus familias. Les abrazo con cariño. Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós.